Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor, adorando y bendiciendo su nombre, ¿cierto? Les invito a que por favor abran sus Biblias en Génesis capítulo 13 mientras exploramos lo que significa para nosotros como hijos de Dios caminar con Él y confiar en promesas que van más allá de nuestra historia familiar. Pero antes de continuar, me gustaría preguntarles, ¿están ustedes listos para escuchar de la palabra del Señor? Saben, algunos de nosotros vamos por la vida sin darnos cuenta que hemos recibido una gran herencia. Pero a lo mejor la herencia que nosotros hemos recibido no es la herencia que para algunas personas adineradas es lo que viene en mente. Y si han recibido esa clase de herencia, pues se sienten extremadamente agradecidos con sus padres o abuelos que les dejaron este maravilloso regalo. Algunos de nosotros recibimos otra clase de herencia, una herencia familiar, una herencia que tiene que ver con la historia de nuestra familia. Y querrámoslo o no, esta herencia nos impacta, esta herencia nos afecta y en algunas ocasiones de manera no muy positiva. En unas ocasiones nos afecta de manera negativa. So some of our experiences affect more than just ourselves. Algunas de esas experiencias no solamente nos afectan de manera negativa, sino que también afectan a otras personas a nuestro alrededor. Y la pregunta que debemos de hacernos en esta mañana, les quiero invitar a que consideren hasta qué punto de nuestra historia familiar debemos nosotros de permitir que defina la clase de vida que queremos llegar a tener o la clase de persona en la que nos queremos convertir. Porque querrámoslo o no, la historia, la herencia que hemos recibido le da mucha forma a nuestra vida. Desde que el bebé es pequeño, inmediatamente cuando acaba de nacer, los abuelos o los tíos, las personas alrededor, aún papá y mamá, empiezan a ver el parecido. Se parece a mamá, se parece a papá. Este bebé se parece al abuelo, o a quién se parece este bebé. Pero estamos buscando. Conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que no solamente es el aspecto físico en el que empezamos a encontrar cierto parecido a familiares, sino en algunas ocasiones es la conducta, la manera de hablar, la postura, la manera como reaccionamos, la manera como nos comportamos con personas a nuestro alrededor. Todo eso es parte de nuestra herencia. ¿Qué tanto permiso le vamos a dar a nuestra herencia? De darle forma a nuestra vida, es la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. En 1901, el doctor Alois Alzheimer observó a una paciente de 51 años que presentaba comportamientos extraños, incluyendo la pérdida de memoria a corto plazo, se desorientaba, se le iban las palabras de la boca y en algunas ocasiones cambiaba de emociones, de estar muy contenta, estar muy enojada, y todo esto ayudó a que este hombre pudiera descubrir que había algo en esta mujer que le estaba causando todo esto. Y eventualmente, al pasar de los años, con el descubrimiento del doctor Alzheimer, nos hemos dado cuenta que por lo menos una de cada 10 personas mayores de 65 años tienen esta condición. Es extremadamente elevado el número de personas que experimentan esta clase de síntomas. Y algunos de nosotros vamos por la vida queriendo, pretendiendo, ignorando todo esto, pero se convierte en una realidad que muchos de nosotros, sin quererlo, hemos heredado. Querrámoslo o no, nuestra herencia familiar, nuestra historia familiar impacta nuestro presente, pero no solamente nuestro presente, nuestra historia familiar también impacta nuestro futuro y nos impacta de manera más allá de nuestros pensamientos, nos impacta mucho más allá de nuestras emociones, nos impacta en todos los niveles de nuestra vida.
Yo recuerdo haber ido con el doctor por muchos años y te hacen una serie de preguntas en un pequeño test acerca de tu historial médico y me sentía muy feliz, muy contento con estar poniendo durante años si tenía historia de diabetes, no llenaba nada, si tenía historia de cualquier tipo de enfermedad, demasiadas de ellas, y decía yo no y no y no. Pero al ver a mis papás cómo han evolucionado y creciendo, cómo se han estado pasando los años a través de ello, ahora a muchas de esas cosas digo, sí, tengo ese historial. Sí, tengo ese otro historial. Cuando eran muy jóvenes tal vez no lo veía, pero va pasando el tiempo y esa herencia sigue presente. Sin embargo, el llamado de Dios nos lleva más allá de nuestra historia familiar, y es algo en lo que nosotros tenemos que confiar, es algo de lo que nosotros tenemos que anclarnos. El día de hoy, tal vez para algunos de nosotros, el tema que vamos a compartir nos puede causar temor y podemos pensar que a lo mejor no estamos siendo motivados, no estamos siendo animados. Pero eso, si vemos esta clase de temas solamente con lentes humanos, tenemos que empezar a ver nuestra vida con los lentes de Dios, con lentes del reino, con el entendimiento de que lo que estamos experimentando en esta vida es pasajero, con el entendimiento de que hay una mejor realidad para nosotros y que ahora, aquí y ahora, podemos experimentar y podemos comenzar a caminar por ella. Pero el recordatorio es válido. No debemos de permitir que nuestra historia familiar trunque el llamado de Dios en nuestra vida. Hemos estado leyendo la historia de un hombre que eventualmente se le llama el padre de la fe. Hasta ahorita comenzamos a estudiar el capítulo 12 de Génesis y nos dimos cuenta que a mí me cuesta trabajo llamarle a estas alturas a Abraham el padre de la fe. Porque lo vimos actuar, lo vimos caminar, lo vimos obedecer a Dios parcialmente, lo vimos decir mentiras, lo vimos meter a su familia y a él mismo en tremendo problema, lo vimos comprometer su testimonio como alguien que supuestamente caminaba con Dios. Cuesta trabajo llamar a una persona así padre de la fe o simplemente una persona de fe. Dios lo llama y le dice: sal de tu casa y de tu parentela y te voy a mostrar a dónde tú tienes que ir. Y nos sorprendimos porque eso fue lo que hizo Abraham. Pero obedeció parcialmente, trayendo consigo a su sobrino Lot. Trajo consigo a un hombre adulto. A lo mejor cuando hemos leído este pasaje hemos pensado que Lot era una figura, una persona jovencita, un adolescente o tal vez un niño, pero no era el caso. Job era una persona adulta. Tal vez Abraham se lo trajo porque él sabía que en los números estaba la fuerza. En fin, vamos a estar tratando de discernir cuál es la razón por la que Abraham obedeció a Dios parcialmente. Pero eventualmente llega una hambruna en la tierra en donde está Abraham, en la tierra de Negev, y eventualmente no tomó mucho para que Abraham decidiera irse a la tierra de Egipto. Y no vimos a Abraham orando, no vimos a Abraham pidiéndole a Dios por dirección. No escuchamos la voz de Dios en el pasaje diciéndole a Abraham: ve a Egipto. No. Esto lo hizo Abraham por su propia cuenta. Él quería buscar la solución por sí mismo. Y muchos de nosotros así vivimos. Y peor aún, así somos entrenados. Si nos vamos al tema que estamos hablando, ya como si fuera información genética en nosotros, vivimos para seguir nuestra intuición, para no considerar a Dios, para hacer lo que queremos. En este mundo corrompido por el pecado, le prestamos una gran atención a lo que nosotros creemos y queremos y deseamos. No estamos listos para escuchar la voz de Dios.
Así es de que eventualmente vimos que Abraham tuvo tremendo problema en Egipto, comprometió muchísimas cosas en esa tierra. No salió él por su propia cuenta, lo corrieron. Si no estuviste aquí la semana pasada, date el tiempo de leer ese capítulo, o por lo menos la última parte del capítulo 12 de Génesis, para que te des cuenta que lo corrieron. Órale, sálgase de aquí, porque nos las anda regando a todos. Trajo plagas con él. Su desobediencia causó caos en Egipto, que lo corrieron. Ahora cuando sale de Egipto, dice que subió de Egipto con su esposa. Y luego, ¿quién viene con él? Lot. Viene con él Lot, con todos sus bienes, en dirección de la región de el Negev. Y esta es una región en la cual aparentemente Abraham no quería estar. Era una región que a él no le había gustado. Dios le dijo: te voy a llevar a donde yo quiera. Abraham cedió, y cuando llegó ahí aparentemente no le gustó. No le gustó porque era una tierra distinta. No le gustó porque en esa tierra había temporadas de sequía, porque en esa tierra no todo el tiempo estaba fructífera la tierra. Prefirió irse a Egipto, una tierra en donde constantemente está fluyendo el río Nilo. Ahí no hay hambres, ahí no hay sequía. Allá se quiso ir Abraham, pero sale de esa tierra y va directamente a la tierra a la cual Dios lo había llevado para comenzar. Y Abraham fue de regreso al lugar en donde había levantado un altar. Había levantado un altar para recordarse de las promesas de Dios. Abraham, sin embargo, no quería soltar. No quería soltar a su sobrino, no quería soltar la seguridad, no quería soltar la fuerza, no quería soltar la predictibilidad. Dios, por otro lado, quería que Abraham dependiera de él. Dios, por otro lado, quería que Abraham aprendiera a caminar con él, a crecer con él, a desarrollarse en él. Eso es lo que Dios quería para Abraham. God wanted Abraham to depend on God, not on the security of his family. Dios quería que dependiera de él. Y esa es una gran enseñanza para ti y para mí, porque tal vez hemos estado viviendo pensando que la herencia que hemos recibido es lo mejor que nosotros tenemos y que nos puede sacar adelante. Lamentablemente, algunos de nosotros tenemos tan terrible herencia que a lo mejor por eso estamos pensando: no, pues con razón no puedo salir adelante. Mi papá era un enojón. Mi mamá era una esquizofrénica. Mis hermanos fueron viciosos. ¿Qué me espera a mí? Con razón. Y nos acomodamos a esa herencia. Pero nuestra historia familiar no dicta nuestro futuro. Nuestra historia familiar no dicta cómo vamos a vivir y en quién nos vamos a convertir. Mientras estaba preparando este tema, me di cuenta de lo mucho que sé acerca de mis papás y de lo poco que sé acerca de mis abuelos. Y algunos de ustedes tal vez están en esa misma situación. A lo mejor algunos de ustedes están todavía más asustados porque saben demasiado de sus abuelos. Y a lo mejor de generaciones anteriores. Y todo eso nos ha formado. A alguien se le ocurrió que éramos el prieto y de ahí en adelante pues ya nos dicen el prieto. A alguien se le ocurrió que estábamos muy orejón y de ahí se le ocurrió decirle a alguien chore o el chaparro. En fin, herencia. Pero luego están esas cosas que no se ven, esas cosas que saltan a la luz. Y decimos: igualito que tu papá.
igualito que tu abuelo. Ciertos vicios, ciertas tendencias. Esa herencia nos dicta nuestro futuro. Si estamos en Cristo, nos dictan esas herencias, esas historias, nuestro futuro. Y no sabemos exactamente por qué Abraham quería proteger a Lot o la compañía de Lot. No sabemos, tal vez él quería ser un buen tío. Recuerda que Lot había perdido a su papá, era un hombre huérfano, y a lo mejor Abraham está queriendo ser un buen tío. Pero no sabemos en realidad si ese fue el caso. Lo que sí sabemos es que Abraham no se quería desprender de su sobrino. Como muchas veces nosotros no queremos sorprendernos de influencias negativas o de personas que vienen y causan problemas a nuestra vida porque son familiares. Mira, y eso tiene que ver mucho con quiénes somos nosotros como latinos. Nosotros le llamamos familia a todos los que viven en nuestro pueblo. ¿No es cierto? Una vez fui a visitar un pueblito en Oaxaca y todos eran familia. No necesitaron decirme, pero todos se apellidaban Pérez. Todos se apellidaban Pérez. Se apellidaban a Pérez Sánchez, o se apellidaban Pérez Morales, o se apellidaban Pérez Navarro, pero todos se apellidaban Pérez hasta que llegabas al caso en donde había quien se apellidaba Pérez Pérez. Todos eran familia. Todos eran familia. Personalmente mi esposa le dice primos y primas y tías y tíos a personas que no son de su familia, pero como su familia viene de un lugar como el que te acabo de mencionar, pues todos se consideraron tíos y primos. Y ahí me tienes a mí haciendo el esfuerzo de tratar bien a los tíos y a los primos de Yemima, y cuando me di cuenta que ni parientes de ella eran, dije no. No, a mí dime quiénes son de verdad tus tíos y tus primos. Nuestra familia extendida toma muchísima influencia sobre cada uno de nosotros. Y podemos pensar que es algo bueno. Y yo no quiero generalizar, porque en muchas ocasiones lo es. En muchas ocasiones la fuerza está en los números. Y en muchas ocasiones, sobre todo, a lo mejor voy a pisar una situación difícil, sobre todo para mamá, en donde ya de ser dos personas adultas, papá y mamá en casa, ya ahora son tres, porque el hijo ya cumplió 25 y ya tiene 26, y sabes que ya está llegando a los 30 y todavía ahí vive con papá y mamá. Pero multiplícalo por 2 o 3. Y ya de repente tienes una familia de puros adultos. Y el asunto con personas adultas es que sentimos que ya no nos debemos a nadie, que ya somos una entidad muy independiente. Y entonces llega el momento en donde mamá y papá no pueden decir nada y donde sus reglas ya no nos importan. Y cuando menos pensamos, creamos conflicto. O permitimos el conflicto. Pero esa es la familia latina. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en algunas ocasiones, cuando esto está funcional, no creo que se tenga que hacer nada. Pero cuando la situación ya no es funcional, se va a tener que hacer algo. Se va a tener que hablar. Se va a tener que comunicar. Se va a tener que decir, mijo, ya trabajas, ¿verdad que sí? Sí. Mijo, eres muy independiente, ¿verdad que sí? Sí. Hijo, pues búsquele por otro lado y verás que te va a responder. ¿Qué? ¿Ya no me quieres? ¿Ya no me amas? Claro que sí, pero allá lejitos. Porque ahora tu jefe y yo no tenemos problemas. Ahora los problemas giran alrededor de ti, mi niño. No, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Verdad que no? ¿Y qué tal si el niño no encuentra trabajo y está viviendo en la calle? ¿Y qué vamos a hacer? En fin, ese ya es un asunto en el que no me quiero meter, porque es muy complicado.
Nomás quiero decir un comentario antes de moverme al siguiente contenido de mi sermón. Muchas veces permitimos que personas adultas con las cuales nos sentimos con responsabilidad nunca toquen fondo. Porque siempre les hacemos nosotros el fondo más profundo y más profundo y más profundo y más profundo. En lugar de permitir algunas veces, ok, Señor, te lo encargo. Y van a llegar a tocar fondo más rápido. Pero yo sé que esta es una situación difícil y vamos a necesitar la gracia y la sabiduría, como Abraham necesitó la gracia y la sabiduría para por fin decirle a Lot lo siguiente. Es importante que tú empieces a hacer tu propia vida. Lot era un hombre que iba acompañando a Abraham. ¿Y por qué te digo que era un hombre? Porque mira, era un hombre muy próspero. Tenía ovejas, vacas y tiendas de campaña. Además, dice el versículo 6, la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían muchas posesiones como para vivir juntos. ¿Te das cuenta en dónde está el problema aquí? Cuando yo estaba leyendo eso, no lo podía creer. Porque honestamente, a pesar de haber leído este pasaje en muchas ocasiones, no me daba cuenta de estos detalles. No es que la tierra de Canaán no tuviera suficiente provisión para Abraham. El problema es que no había provisión suficiente para Abraham y para Lot. Porque Lot tenía mucho también. Dios le había dado esa tierra a Abraham. Pero él quería ayudar. Él quería sostener. Y sí, Dios estaba interesado en Lot también. Pero Abraham tenía su propio llamado. Abraham tenía su propia historia. Dios quería construir el futuro de Abraham. Y finalmente Abraham confrontó el asunto, aunque le causó tensión. Abraham finally confronted the issue, even though it caused tension. Va a haber tensión, no va a ser fácil, no van a ser pláticas muy sencillas. Eso es lo que sucede. Nuestra historia familiar nos puede traer tensión. Y vamos a tener que establecer límites. Vamos a tener que decir, ¿sabes qué? Esta parte sí puedo comprometer, pero esta parte no. Vamos a tener que aprender a comunicarnos muy bien acerca de lo que funciona y de lo que no funciona en nuestra familia. Vamos a tener que poner límites con nuestra familia extendida cuando nos está afectando nuestra relación con Dios. Ahora, no estoy hablando solamente de límites físicos. Porque muchas veces no es la cercanía de una persona lo que nos está haciendo daño. Y voy a meterme en un terreno muy profundo y muy denso y muy difícil. Y quiero que por favor tengan paciencia un poquito. Porque a veces es el historial de alguien que no está con nosotros ya. De alguien que hizo algo. De alguien que nos dañó. Que crearon emociones en nosotros que nos marcaron. Y cuando comenzamos a sentir un poquito de esas emociones, nos paralizamos y nos llenamos de ansiedad y empezamos a deprimirnos. En fin, este es un asunto emocional que también es parte de la herencia. Y a veces permitimos que este historial físico o emocional afecten, impacten nuestra vida. Y obviamente no somos de palo, obviamente sentimos, obviamente somos conscientes que ha habido cosas que nos han hecho mucho daño y causado mucho dolor. Pero no podemos nosotros quedarnos ahí estancados en esa situación. Porque Dios nos ha llamado para darnos nueva vida. Para darnos vida abundante. Para que podamos nosotros experimentar
de nueva creación que el Señor quiere hacer en nosotros. Porque no todo está perdido. No todo lo que se nos ha entregado, no todo lo que hemos experimentado, no todo lo que hemos vivido es malo. Pero a lo mejor ha estado mal enfocado. A lo mejor no hemos nosotros puesto nuestra atención en lo que es realmente importante. Dice el versículo 8: Abraham le dijo a Lot: no debe de haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. ¿Sabes qué? Vamos a llevar la fiesta en paz. Yo sé que a lo mejor no vas a estar de acuerdo con la decisión que voy a tomar, pero necesitamos estar tranquilos. No pueden nuestros pastores estar peleándose entre sí porque no alcanza la comida, porque no alcanza la bebida. Tenemos que comunicarnos. Y eso es lo que está haciendo aquí Abraham. Esa clase de límites saludables protegen nuestra integridad y además protegen nuestra relación con Dios. En algunas ocasiones le damos permiso a terceras personas presentes o en nuestra historia que vengan y corrompan nuestro matrimonio, que vengan y corrompan nuestra propia relación con nuestros hijos, que vengan y corrompan nuestro carácter, que vengan y corrompan nuestro presente y posiblemente nuestro futuro. No querer aprender, por no querer escuchar. Tiene que llegar el momento donde nuestra historia familiar va a llegar un evento en donde vamos a tener que soltar. Y no, definitivamente no me estoy refiriendo a ya no vuelvo a hablar con esas personas, ya no vuelvo a tratarlas bien, ya no voy a sus fiestas. No estoy hablando de eso. Pero la relación ha sido tan cercana y tan tóxica que en algunas ocasiones se tiene que poner distancia. Por lo menos por un tiempo. Ahora, honestamente, si tú estás pensando: ay, pues entonces eso es lo que puedo hacer con mi esposa y con mis hijos, y están así chiquitillos. No estoy hablando de eso, por eso estoy hablando de familia extendida. Tu familia es tú, tu esposa, tus hijos menores de 18 años. Ok, tus hijos menores de 21 años. Menores de 25 años. Pero ya, la neta, ya después de 25 ya. Ya no son tu familia, son familia extendida. Y eso nos va a ahorrar demasiado. Porque ya nos vamos a meter en la vida de nuestra nuera, diciéndole cómo debe de hacer las cosas, como a nuestro bebé les gusta. O andar diciendo cosas con respecto a nuestros nietos, como nosotros criamos a nuestros hijos, queremos que ellos también. ¿Te das cuenta? Llega un momento en donde se ponen límites saludables. Y no tenemos que hacer todo como lo hizo la abuela y como lo hizo la mamá. Porque tal vez ellas caminaron sin Cristo. Y si caminaban con Cristo, su caminar es diferente. El caminar de Abraham, el caminar de Lot son muy distintos. Y tú y yo tenemos que aprender a reconocer que Dios nos ha dado un llamado a nosotros, a ti como individuo, a ti como líder en tu familia, y sí, también a ti como miembro de una familia extendida. Y en cada una de esas relaciones hay diferentes prioridades. So let's release the family patterns that get in the way of God's calling. Tenemos que dejar todo ese historial, tenemos que dejar toda esa herencia que está interviniendo entre nosotros y nuestra relación con Dios y el llamado de Dios. Abraham esperó no a la voz de Dios, esperó hasta que llegaran las circunstancias y le hicieran ver: Abraham, esto no es sostenible. Abraham, esto no es saludable. Hubiera sido bonito que Abraham lo hubiera entendido desde el momento en que Dios le habló en Génesis capítulo 12, pero tiene que llegar hasta el capítulo 13.
en donde piensa, ya en Egipto no me quieren, ¿a dónde puedo huir ya? ¿Sabes qué? No nos alcanza. No hay suficiente. Porque me enfoco en mi relación con tu papá, me enfoco en mi relación con tu mamá, o sigo enfocado en mi relación contigo, mi bebé de 30 años. Las circunstancias le enseñaron a Abraham. Versículo 9 dice, ahí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. ¿Se dan cuenta cómo se lo dijo bien? Bien nice. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me voy a ir a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Y no quiere decir ya nunca te quiero ver, pero simplemente vamos a apartarnos a una distancia saludable. Y es que en nuestra familia hay un historial. En nuestra familia hay una genética. En nuestra familia hay ciertas costumbres. En nuestra familia hay ciertas tradiciones. En nuestra familia hay ciertas prácticas que nos están afectando, que no nos están ayudando en nuestro crecimiento con el Señor. Por eso no debemos de permitir a nuestra historia familiar que limite nuestro llamado a vivir plenamente para la gloria de Dios. Porque eso es lo que queremos. Queremos vivir plenamente para el Señor. Queremos experimentar la mejor versión de nosotros, no de nuestros padres, no de nuestros abuelos. Dios nos está ofreciendo a ti y a mí una oportunidad de vivir en abundancia para la gloria de su reino. Y de no vivir estancados en el pasado o culpando al pasado, sino en algún momento tomar nuestra propia responsabilidad y comenzar a caminar con Dios, creyéndole a Dios, obedeciendo a Dios, amando a Dios. Creo que estamos dándonos cuenta que las motivaciones de Abraham y las motivaciones de Lot eran muy diferentes. En el momento en que Abraham le dice a Lot, a donde tú te vayas yo me voy a ir al lado contrario, Lot escogió irse a vivir a la ciudad de Sodoma. Pero hay una descripción en el pasaje acerca de la ciudad de Sodoma, una ciudad extremadamente pecaminosa. Ahí se fue a meter Lot. Ahí te das cuenta que las motivaciones de estos hombres eran diferentes. Abraham quería cargar con Lot, pero el corazón de Lot estaba lejos de Dios, lejos del llamado de Dios, lejos del mismo corazón de Abraham. Y tú y yo no podemos permitir tales influencias tan cerca de nosotros que vengan y corrompan nuestro caminar con Cristo Jesús, nuestro discipulado. For nothing can distract us. Nothing should distract us from the calling that Jesus has given us. Nada nos debe de distraer del llamado que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Y en la versión del Nuevo Testamento es interesantísimo, es extremadamente importante para ti y para mí. Inclusive si voy a leer esta porción de la Escritura, es una porción que a lo mejor tú has leído, pero hemos querido ignorar y no hemos sabido qué hacer con ella. Pero en las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, el mismo principio es dado. A partir del versículo 26 de Lucas capítulo 14, que dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre, de su madre, su esposa y sus hijos, o de sus hermanos y sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.
Y es interesantísimo porque a lo mejor hemos nosotros pensado que esa relación es la cruz que nosotros tenemos que cargar. Y no, esa no es la cruz. La cruz es vivir una vida de obediencia. La cruz es vivir una vida rendido al señorío de Cristo. La cruz es vivir amándolo a Él por sobre todas las cosas, al grado de que si hay algo o alguien que nos está estorbando, poder decir adiós, goodbye. He perdido demasiado tiempo aquí. Eso no puede seguir. Eso no puede seguir. Porque Jesús quiere ser el número uno en nuestras vidas. Jesus wants to be the number one in our lives. La relación que Abraham tenía con Lot estaba comprometiendo demasiado a Abraham. Y por fin, Abraham se decidió a soltar lo que lo estaba limitando, para que él caminara con Dios. Tuvo que soltar algo que estaba muy cerca de su corazón. Tuvo que soltar al ídolo de la familia para venerar al único Dios verdadero, aquel que merece gloria, que merece honor. Mira lo que dice el versículo 14. Y esa es una hermosa palabra. En donde Dios le dice a Abraham, Abraham, levanta la vista desde el lugar en donde estás. Y quiero que mires al norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Abraham, yo te voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Voy a multiplicar tu descendencia como el polvo de la tierra. Abraham, si alguien puede contar el polvo de la tierra, también va a poder contar tus descendientes. O sea, son tantos que es imposible de contarlos. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Abraham, te olvidaste de la promesa que te hice al principio por traer contigo a tu sobrino Lot. Abraham, suéltalo. Y una vez que Abraham soltó, Dios le mostró su futuro. No se puede venerar y honrar a dos dioses a la vez. Tienes que soltar. Tienes que soltar para abrazar el futuro que Dios tiene para ti, la vida que Dios tiene para ti. Volviendo a nuestra historia de un principio, después de 5 años de observar la pérdida de memoria de su paciente que se llamaba Auguste Deter, el doctor Alzheimer identificó en ella una condición específica del cerebro que más tarde llevaría su nombre. Todos conocemos esa enfermedad. Pero lo más tremendo de todo esto es de que los hijos, las hijas, los nietos, las nietas de personas que tienen esta condición van a ser afectados posiblemente. ¿Y qué haces con eso? Y la pregunta que tengo para nosotros en esta oportunidad es: ¿qué tanta importancia le vamos a dar a nuestro historial familiar? Y creo yo que le tenemos que dar ni más ni menos que lo necesario. Lo necesario. Porque es interesantísimo que en esta condición las personas pueden estar predispuestas genéticamente para experimentar o vivir la enfermedad del Alzheimer's, pero no depende solamente de esa predisponibilidad genética, sino depende de cómo nos alimentamos, cómo nos ejercitamos, no solamente en cuerpo físico, sino en mente. Cómo nos comunicamos,
cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor. Todo eso va a ser un impacto positivo que te puede permitir ir a través de tu vida sin sufrir esta condición. El asunto es que en realidad muchas veces nosotros no sabemos cómo va a ser el futuro. Pero hay algo que nosotros sí podemos saber ciertamente. Y lo que nosotros podemos saber ciertamente es cuál es nuestra relación y nuestro compromiso con Dios, y que eso quede inquebrantable, que eso quede intachable. No debemos de permitirle a nuestra historia familiar influir negativamente en cómo pensamos, en cómo sentimos o en cómo nos imaginamos nuestro futuro. El mensaje de Dios es el mismo que le dio a Abraham, nos lo da a ti y a mí, y nos dice: levanten la mirada, levanten la vista, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí estamos enfocados. Y esto pega para mí profundamente. La semana antepasada mi mamá cumplió 70 años de edad. Fuimos, la visitamos, celebramos. Y como parte de la celebración nos dijo: los médicos me han diagnosticado con Alzheimer's. Todavía está ahí, todavía está un tanto funcional, pero ahora entendemos, por esa razón ya no era tan fácil para ella estar rodeada de gente, de tanta gente. Por esa razón algunas veces los comportamientos eran inciertos. Por esa razón siempre decía: ay, ya se me olvidó. Por esa razón es a veces vergonzoso estar con personas y querer tener una conversación y no poder entablarla. ¿Eso significa que yo voy a tener Alzheimer's? Posiblemente. Pero ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si en lugar de estar preocupado por eso me enfoco en lo que está bajo mi control? ¿Qué tal si le empiezo a pegar al ejercicio? ¿Qué tal si hago a un lado los carbohidratos y los azúcares? ¿Qué tal si me sigo preocupando por aprender el inglés lo mejor que pueda? Teníamos un muchacho aquí cantando, dirigiéndonos en español aún a través de la oración. Este muchacho sabe 5 idiomas. Señor, dame la habilidad de poder aprender bien el inglés, a hablarlo tan libremente como hablo el español, a leer, a comunicarme. Allá no, cuando no me acuerdo de una palabra, quedarme en no, sino hasta que me acuerde. Órale, porque esa es la parte que yo puedo hacer. ¿Cuál es la parte que tú puedes hacer? What is the thing that you can do you're not doing? Dios le estaba recordando a Abraham que su llamado no estaba limitado en base a la herencia de su familia, en base a su historia familiar. Yo te he dicho a ti, parte de mi visión del futuro es ser un viejito sabio que la gente quiera venir a escuchar. Pero ¿qué tal si no me acuerdo de nada? ¿Qué tal si me van a tener que bañar y me van a tener que cambiar? No puedo estar invertido ahí. Tengo que confiar en el Señor, tengo que esperar en el Señor, tengo que hacer todo lo posible yo para que mi relación con Él sea saludable. Y esto me hace pensar en lo que dice el Salmo 121, versículo 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, voy a alzar mi mirada al cielo. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene mi socorro.
Allí está mi esperanza. No en el pasado, no en el futuro que yo quiero crear, sino en Dios. The Lord is inviting us to let go of what is holding us back. El Señor nos está invitando a soltar lo que nos está deteniendo de buscarlo, de servirlo, de amarlo a Él por sobre todas las cosas.